Hola a todos, ¿cómo están? En este video vamos a ver algunas features de Angular que conceptualmente también son más genéricas independientemente del framework de frontend que se utilice, que sirven específicamente para darle un marco de seguridad a nuestras aplicaciones. Estamos hablando particularmente de, por un lado, los interceptores y por otro lado, los guards o las guardias dentro de nuestra aplicación. Adicionalmente vamos a abordar de manera sencilla y ver un caso práctico del uso de lo que es el Session Storage, ¿sí? Y su comparación con lo que es Local Storage. Para poder arrancar un poco, hagamos una mini teoría para entender de qué se trata la parte de interceptores y cuál es la parte de guards. Los interceptores son funcionalidades que lo que nos permiten es básicamente interceptar un request. Es decir, cuando realizamos un request, supongamos cuando nuestra aplicación hace una petición a una API o a un recurso externo, disparamos un HTTP request contra esa API o contra ese recurso. Los interceptores actúan interceptando, valga la redundancia, ese request, interviniendo en el medio de esa llamada, pudiendo realizar múltiples acciones. Dentro de las acciones que podemos realizar, una es poder agregarle información extra a ese request, ¿sí? Es decir, realizar alguna modificación parcial sobre ese request, como por ejemplo agregarle headers en el envío de ese request. Otra posibilidad que tenemos es que el interceptor intervenga en ese request y modifique totalmente la llamada para derivarla hacia otro lado. En muchos casos de trabajo a veces se necesita que nuestra aplicación le pegue un recurso externo y en el momento de querer testearlo a ver si la llamada se realiza correctamente, como no tenemos acceso directo a ese recurso externo que estamos utilizando, utilizamos un interceptor para interceptar las llamadas que dispara nuestra aplicación y derivarlas a otro servicio creado por nosotros, denominado mock, ¿sí? Es un servicio ficticio que emula ser el servicio original y que nos permite atajar la llamada para ver o para comprobar de que nuestra aplicación justamente esté realizando la petición correcta. Entonces los interceptores se utilizan en ese caso para derivar la llamada o transformarla completamente y derivarla hacia otro tipo de servicio. En el caso puntual nuestro vamos a utilizar los interceptores en el ejemplo de hoy para poder agregar en el vuelo, en el llamado a la API, headers de validación y de autenticación que le van a dar a entender a la API que estamos consumiendo que el usuario que está realizando la petición o el recurso que está realizando la petición está autenticado, es decir, que se ha logueado previamente o que ha iniciado sesión contra esa API. Por otro lado, vamos a tener los guards. Los guards o las guardias dentro de Angular son componentes específicos que lo que nos permiten es trabajar directamente contra los recursos de Angular, por ejemplo, contra los componentes, indicando qué componentes se pueden cargar y bajo qué condiciones. Dicho de otra manera, vamos a utilizar los guards para que ciertos componentes que van a ser partes privadas de la aplicación solamente se puedan cargar si el usuario que está tratando de acceder ha iniciado sesión o si está autenticado contra la aplicación. Y finalmente haremos uso sencillo, más a bien demostrativo, de lo que es Session Storage y su comparativa con Local Storage. Para comenzar a ver el video de hoy, en nuestro ejemplo, vamos a arrancar mostrando cómo funciona nuestra aplicación. Por un lado tenemos una API que hemos creado que tiene que ver con un trabajo final donde básicamente hay que emular un carrito de compras. Esta API que tiene ciertos controladores que vamos a consumir, originalmente estaba abierta. ¿Qué significa? Que yo podía realizar peticiones contra cualquiera de estos endpoints y los resultados o las acciones se iban a ejecutar. A partir de ahora, esta API está protegida. Es decir, necesito estar autenticado para poder realizar una petición. Si por ejemplo queremos consultar
el get de products, que me debería devolver una lista de productos desde la API. Al realizar un execute nos vamos a encontrar con que nos devuelve un 401, es decir, nos dice que no estamos autorizados para trabajar en la API porque necesitamos autenticarnos. Es por esto que lo que vamos a necesitar es, dada una lista de usuarios, poder autenticarnos utilizando nuestro login. De esta manera, ingresando un usuario y una clave válida dentro del dominio de la aplicación, veremos que nuestra aplicación devuelve un 200 en el login y lo más importante es que en el response me está devolviendo un token. Para esta API estamos utilizando JWT Tokens, lo hemos incorporado a nuestra aplicación y ahora veremos cómo utilizar ese token del lado de Angular para poder autenticarnos contra esta API. Si tomamos este token y ahora lo llevamos a nuestra aplicación, indicando bidder y el token, nos autorizamos contra la API y si ahora realizo el execute, veremos que obtengo la lista de productos de manera satisfactoria. No vamos a abordar mucho en cómo funciona esta parte de Swagger porque no es parte justamente de la materia directamente, ya hemos abordado Swagger con anterioridad, pero básicamente lo que vamos a hacer acá a partir de ahora es, una vez realizado el login en la aplicación y una vez que la aplicación nos devuelve un objeto en el cual tenemos un atributo llamado token y luego tenemos todo el token provisto, que es este string largo, lo que vamos a hacer es, dentro del authorize, que está arriba, dentro del authorize, vamos a proveer la palabra bidder y luego pegamos el token. Recuerden que tienen acá una aclaración de cómo utilizarlo, de cómo hacerlo, está puesto dentro del instructivo. Una vez que pusimos bidder espacio token, damos authorize, hacemos close y a partir de ahora las llamadas que podamos realizar, en todas estas llamadas vamos a estar enviando como un header en el request el token que nos va a servir para autenticarnos y que la API nos conteste con un 200 y con un response acorde a lo que le estamos pidiendo nosotros. Por lo tanto, si nosotros vamos a nuestra aplicación Shopping Cart, vamos a ver la consola, van a ver que la consola en este momento está limpia, entonces si yo tratara de realizar una autenticación indebida contra la API, es decir, estoy utilizando un usuario y una clave que no existen, al tratar de hacer un sign-in, nuestra aplicación va a responder con un 401. Es decir, que realizó la llamada al login, pero el login, como el usuario y la contraseña no existen, devuelve un 401. De la misma manera, si yo quisiera acceder directamente a Products, que es un componente o una ruta interna de la aplicación me va a redireccionar directamente al login porque hasta que yo no pueda iniciar sesión, no voy a poder ingresar a las páginas privadas de esta aplicación. Finalmente, si yo ingreso un usuario y una clave correctos dentro del dominio de la aplicación, vamos a ver que efectivamente la aplicación se loguea y me redirige a una página principal de Products donde está realizando un listado de los productos. Es decir, hace otra llamada a Product. Fíjense que en este caso puntual estamos pasando Authorization, Bidder y el token y hace la llamada a API Product. Lo mismo que hicimos en Swagger recién lo acabamos de hacer con Angular. En este caso, como le estoy enviando un token, repito, si miramos los request headers dentro del network para esta llamada, vamos a ver que si bien esta es la URL que estoy tratando de contactar, dentro de los headers estoy enviando authorization, bidder y el token que fue obtenido cuando se hizo el login. De esta manera nuestra aplicación, por un lado, no me deja entrar a zonas privadas hasta que yo no me autentique y por otro lado va a realizar justamente una autenticación correcta contra la API, ya que el login lo que hace es
enviar las credenciales y esperar que se responda a la API si ese usuario existe y si la contraseña es correcta. Ahora bien, visto esto funcionando, vamos a ver cómo se orquestra todo esto y de qué manera se construye esta aplicación. Por un lado tenemos nuestra aplicación que se compone de tres componentes básicos. Uno que es el login, que pide un usuario y la contraseña, donde tenemos un TS que realiza cierta validación. Tenemos un logout que nos va a servir para cerrar sesión, aunque no lo vamos a utilizar en este momento. Y tenemos nuestro product list component, que es una tabla que al momento de hacer un ng on init, esta tabla lo que hace es contactar al servicio de productos, pedirle la lista completa y mostrarla a través de un ng-for. Ahora, lo que vamos a ver es cómo se construyen estos componentes específicos, esta funcionalidad que son los interceptors y por otro lado los guards. Vamos a arrancar primero por los interceptors. Como dijimos, los interceptors o interceptores lo que hacen es interceptar cualquier tipo de request que se dispare dentro de nuestra aplicación para realizar algún tipo de modificación en ella, alguna derivación o cualquier tarea anexa sobre ese request. Los interceptors se generan desde el Angular CLI con, vamos a borrar acá, con el siguiente comando: ng generate service auth interceptor example. Le pongo example porque yo ya tengo un auth interceptor acá adentro. Con el comando ng-generate-service estamos creando justamente un interceptor, que es ni más ni menos que un servicio, pero es un servicio que se comporta de una manera diferente al resto de los servicios que tenemos dentro de la aplicación. Desde el punto de vista de arquitectura, yo siempre recomiendo que, digamos, toda la aplicación, como habíamos visto con anterioridad, se estructure en carpetas acorde a la funcionalidad que cumple cada archivo. En este caso puntual, todo lo que tenga que ver con autenticación, ya sea guards, servicios de autenticación o el interceptor, yo lo guardo dentro de una carpeta, un folder llamado auth. Pero ustedes pueden utilizar el que quieran. Como esto simplemente es un ejemplo, lo tiré en el root, pero si miramos acá, van a ver que tenemos construido nuestro servicio. Vamos a probar a hacerlo de vuelta sin example para que vean cómo se crea. Y van a ver la diferencia. De esta manera, con el comando ng-generate, como decíamos, se genera el interceptor, que es este file interceptor, y ahora vamos a ver qué código particular le vamos a meter a este interceptor y cómo va a trabajar. Como dijimos, lo que se genera es un archivo, un file de tipo service, que es un servicio, es un injectable, es un servicio como cualquier otro. La diferencia está en lo que nosotros le vamos a agregar. Y vamos a ver nuestro ejemplo acá. Nuestro Auth Interceptor Service, es decir, nuestro servicio que hemos creado para funcionar como interceptor, debe implementar la interfaz HTTP Interceptor. Implementando esta interfaz nos va a permitir terminar de cerrar el concepto para que nuestra clase de tipo Auth Interceptor Service se comporte realmente como un interceptor. Al implementar la interfaz HTTP Interceptor, voy a estar obligado a cumplir con un contrato que es el siguiente:
darle implementación al método intercept. Este método intercept recibe dos objetos como parámetro, uno que se llama request, que es de tipo HTTP request, y un HTTP handler que se llama next. Finalmente, este interceptor, en este caso puntual, devuelve un observable. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso, para este ejemplo, es en el constructor inyectar el router, ya que lo que voy a querer es navegar o redireccionar al usuario a otra página si en la intercepción que yo realizo el usuario no está autenticado. Por otro lado, tenemos un auth service. Este auth service es un servicio creado por mí, un servicio como los que ya están acostumbrados a utilizar, que lo que me va a permitir es realizar la autenticación. Este servicio no tiene ninguna magia ni ninguna lógica adicional o extra que sea diferente a lo que ya hayan visto. Veamos cómo funciona. Nuestro auth service define en primera instancia un atributo token que va a estar indefinido y también tenemos user details que están indefinidos. Por otro lado, hemos declarado nuestra login URL que, dependiendo si lo estoy probando local, elegí esta, y si en este caso puntual estoy pegándole a la API real, acabo de poner la URL de la API, que al momento del video es la API correcta y que está funcionando. Y finalmente tenemos un atributo llamado redirect URL que me sirve para almacenar la URL de redirección que vamos a utilizar. Como este auth service se conecta contra la API, necesitamos inyectar el HTTP client que nos va a permitir realizar post, gets o cualquier tipo de HTTP request. Y hemos creado un método llamado login. Este método login recibe un modelo llamado login credentials que tiene básicamente o se compone de email y password, que son los que el usuario va a ingresar por teclado. Esto retorna una promise y lo que va a hacer es puntualmente agregar un header que dice que el content type es de tipo application JSON y va a realizar una llamada a través del HTTP client de tipo post contra la URL pasando las credentials. Básicamente le va a pegar a la API que tenemos nosotros al endpoint de login para tratar de loguearse. Dependiendo de la respuesta que recibamos, si la respuesta es un 200, nosotros vamos a almacenar en el atributo token, que declaramos acá arriba como undefined, como no definido, vamos a anexarle, vamos a asignarle el valor token que viene en el response. Recordemos que nuestra API, en el login, API user login, una vez que yo paso las credenciales correctas y ejecuto el login, además de devolverme un 200, la respuesta que me envía el login es, por un lado, el atributo token con el valor del token, y por otro lado, el atributo user details, que es un JSON que contiene todos los datos del usuario que se acaba de loguear. Esta es la información que me brinda la aplicación cuando yo me logueo correctamente. Entonces, como token es un atributo que adentro tiene el valor, es por este motivo que cuando la respuesta de la promise es correcta, dentro de mi atributo token guardo el valor del token que viene en el response. Y aquí viene el uso de local storage o session storage. Básicamente tenemos dos tipos de almacenamientos a nivel de browser. Por un lado tenemos local storage, dijimos, y por otro tenemos session storage. Esto lo que hace es manejar, fíjense que primero y principal que session storage no está declarado, porque en realidad es una variable que se puede acceder en cualquier momento, porque accede directamente a recursos del navegador. Local storage lo que nos permite es guardar información dentro de lo que es la memoria del navegador a nivel browser, digamos. Es decir, que
en Local Storage, todo lo que yo guarde puede ser compartido por todos los tabs dentro de un navegador. Mientras que Session Storage solamente guarda información para el tab o la sesión que tengo abierta en ese momento. Es decir, que cada tab del navegador tiene su propio Session Storage. Y cuando yo cierro el Session Storage, o cuando cierro, perdón, el navegador, si cierro la sesión y la abro de vuelta, ese Session Storage se limpia, es decir, se borra directamente. Entonces, una vez que obtengo mi token, lo que voy a hacer básicamente es guardar el valor del token en el Session Storage para tenerlo para almacenamiento. No me importa que esto esté guardado en el Session Storage y que pueda ser accedido desde el navegador, porque a fin de cuentas el token es un valor que está encriptado, que, a ver, si bien se puede desencriptar y demás, es para uso de mi aplicación. Y por más que yo le modifique ese valor, si le modifico el valor del token desde el navegador, probablemente cuando quiera volver a intentar autenticarme, no voy a poder porque ese token no es válido. Ya que la API se encarga de controlar que el token que yo le pase desde la aplicación a la API, ese token sea válido en el contexto de la aplicación. Entonces, recapitulando, recibo las credenciales, hago una llamada al login, donde compruebo si el usuario y la contraseña son correctos, y en el caso de que esto sea correcto, guardo el token dentro de la variable token de nuestro servicio, pero también la guardo en el Session Storage como dato adicional. Si hay algún tipo de error, es decir, si devuelve un 401 o devuelve un 403 o un 500 o lo que fuere, en este caso puntual voy a hacer un console log del error para que se pueda ver en pantalla. No es recomendable justamente en una aplicación productiva hacer un console log porque se ve en consola, pero para los fines prácticos de este ejercicio lo hacemos de esta manera. Y bueno, finalmente esto retorna a la promesa porque lo que estábamos esperando es que nuestro auth service devuelva justamente una promise. El logout lo que va a hacer es lo opuesto. El logout, cuando yo invoque este método, va a remover del Session Storage el ítem que acabo de guardar, que es el token, y también va a volver a setear como undefined el token o nuestro atributo token del servicio para indicar de que ya no se está autenticado. Esto es cuanto a nuestro servicio de autenticación. Si volvemos al interceptor, dijimos que el interceptor implementaba HTTP Interceptor y que debía darle comportamiento al intercept. De esta manera, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo primero que va a hacer el intercept es tratar de obtener el token desde el Session Storage. En base a ese token que va a tratar de obtener, va también a obtener, o acá mejor dicho, estamos haciendo un pasamanos del request que va como parámetro, lo estamos pasando a una variable. Este request y este next son parámetros que se llenan automáticamente. Recordemos que el interceptor dijimos que intercepta los requests y esto lo va a hacer de manera automática, es decir, no necesito invocar de manera manual al método intercept ni al interceptor service. Esto, vamos a ver a continuación cómo queda configurado para que se ejecute automáticamente en cualquier momento que haya un request. Y por lo tanto, como se hace automáticamente, tanto el objeto rec como el objeto next van a estar completados o llenados, ¿sí? De manera implícita cuando hacemos el intercept. Entonces básicamente dentro de request voy a tener todo un objeto completo que me da a entender qué tipo de request estoy haciendo. Ya sea un post, o un get, o un put, qué parámetros estoy pasando, qué objetos JSON estoy pasando, etc. Lo que va a hacer este intercept también es preguntar si este token está definido, es decir, si hay un valor en ese token. Recordemos que el auth service le pone un valor al token si la autenticación es correcta. Si la autenticación no es correcta o bien no estoy autenticado, el token tiene el valor indefinido. Por lo tanto, si esto se cumple, significa que el token tiene un valor correcto. Es decir, estoy autenticado. Entonces, si estoy autenticado, lo que hago es clonar este request. Es como agarrar el mismo request y generar otro, un clon, con la diferencia que a ese clon le voy a agregar un header de tipo authorization que va a tener el valor beater junto con el valor token. Es decir, que
Si venimos al ejemplo de Swagger, de la API, cuando hacía la llamada API Product, que yo había hecho el authorize acá arriba, habíamos dicho que cuando ahora yo disparaba la llamada de esta API, automáticamente se agregaba acá arriba en el header authorization, bidder y el valor del token. Lo mismo vamos a estar haciendo acá. Estamos anexándole al request un header de tipo authorization con el valor bidder y el valor del token. Finalmente, lo que va a hacer la siguiente parte del código es realizar una llamada al siguiente request. Porque ¿qué pasa? Yo puedo, no es el caso puntual de esta aplicación, pero yo puedo tener múltiples requests encolados. Entonces lo que hace esto es manejar el siguiente también. Es decir, clono el primero para que se ejecute y luego llamo al siguiente request para que se ejecute con naturalidad. Es como seguir la cadena o la sucesión de requests. Con la diferencia de que acá lo que estamos haciendo es un control. Yo lo que tengo que esperar es que haya un response en ese request, porque pueden pasar dos cosas. Puede pasar de que el token que le agregué sea correcto, o puede pasar de que el token que le estoy pasando sea incorrecto. Que sea incorrecto significa que si esto estaba indefinido, entonces yo voy a estar haciendo el request sin el token. Por lo tanto, la API me va a devolver un error. Ahora bien, puede pasar que yo tenga un token válido dentro de mi aplicación, pero que ese token ya haya expirado en la API. Recuerden que los tokens, cuando yo me autentico contra un recurso, ese token tiene un tiempo de vida. 30 minutos, 1 hora, 25 minutos, el tiempo que se haya decidido en esa API. Entonces, si yo me autentiqué hace media hora atrás y ahora voy a realizar una llamada, puede pasar que ya haya expirado la sesión de ese token, y si bien tengo un token, cuando la API me conteste me va a decir que ya no estoy más autenticado. En cualquiera de los dos casos en los que se venza el token o que no tenga provisto un token correcto, voy a capturar el status, ya sea 401 o 403. 401 es unauthorized y 403 es forbidden. Y para esto yo ya había inyectado el router para realizar un thisRouter navigate by URL y proveerle la URL a la cual quiero redireccionar, en este caso el login. ¿Qué significa? Que yo trato de hacer un request y este request falla, lo que hace la aplicación es redireccionarme al login para que yo vuelva a ingresar el usuario y contraseña y vuelva a generar un token válido. Es simplemente eso. Cada uno puede, lógicamente, darle la implementación al manejo de errores que prefiera. En este caso puntual, de los fines demostrativos, simplemente necesito redireccionar al login. Y finalmente, lo único que necesito, que es muy importante, es realizar esta automatización. Recuerden que dijimos que el interceptor lo que hace es interceptar todas las llamadas de manera automática, sin necesidad que yo tenga que intervenir. Pero eso no es mágico, eso hay que dejarlo plasmado en alguna parte de la aplicación. Es por eso que en nuestro app module, recuerden que nuestro módulo principal, nuestro app module, dentro de la sección providers, vamos a agregar al array de providers un objeto que es el interceptor. Ese objeto va a tener el atributo provide HTTP interceptors, use class auth interceptor service. Permite manejar múltiples requests, true. Entonces, al indicar este provider, le estamos diciendo de que vamos a tener un interceptor y que ese interceptor, cada vez que se dispare, va a utilizar un servicio específico. Ese servicio es nuestro auth interceptor service, que es el interceptor que creamos recién. De esa manera se enlaza esto con esto. Cada vez que se intercepte algo, esta es la clase que se va a encargar de manejar esa intercepción. Con esto ya va a quedar totalmente configurado Angular para trabajar automáticamente con nuestros interceptores. Y vamos a ver cómo funciona esto. Dijimos que cada vez que yo me logueaba dentro de la aplicación,
si no me logueaba, obviamente esto no me va a dejar. Y antes vamos a realizar un pequeño cambio para mostrar algo un poco más en detalle, que es, esto les va a permitir visualizar un poco más qué sucede con la aplicación. Acabo de desactivar las guardias, que es nuestro siguiente tema, para poder probar lo siguiente. Fíjense que si yo ingreso un usuario incorrecto, acá obviamente esto va a devolver un 401, lo cual está correcto porque no estoy autenticado. Ahora, si yo trato de ingresar a Products, perdón, puse mal la URL. Vamos a borrar esto. Vamos a probar nuevamente. Ahora sí. Dijimos, si yo trato de loguearme correctamente, esto me va a devolver un 401, lo cual está bien. Y ahora, si yo trato de entrar a Products directamente, vamos a borrar la consola para ver qué pasa. Fíjense que esta vez yo obviamente no pude entrar porque cuando disparé la llamada a Products entré al componente de Products, pero recuerden que el componente de Products realiza una llamada a la API para devolver la lista de productos, pero esa lista de productos, obviamente que yo estoy tratando de consultar, lo podemos ver en el network. Cuando yo hice la llamada a la API para que me devuelva los productos, la API me devolvió un 401. ¿Por qué? Porque yo no estaba logueado. Hice la llamada, pero al no estar autenticado no tenía token. Por lo tanto, ahí el que contestó fue la API y nuestro interceptor justamente entró acá y se dio cuenta de que la respuesta de esa llamada, de ese request, era un 401. Al ser un 401, lo reenvié al login al usuario para que se loguee correctamente. Pero acá podemos comprobar claramente, primero, que la API no me devolvió los datos porque no estaba autenticado. Y segundo, que el interceptor funcionó correctamente porque interceptó la llamada, no tenía ningún token para proveerle a la API y obviamente por ese motivo devolvió un 401. Pero acá, si bien comprobamos de que el interceptor funciona correctamente, hay algo que está mal, que es lo que acabo de desactivar recién, que es la falta del guard. ¿Y para qué funcionan los guards? Dijimos que los guards nos permitían establecer ciertas reglas para que ciertos componentes de nuestra aplicación se carguen o no se carguen basados en alguna lógica. Y acá estamos viendo una lógica. Si nosotros probamos justamente la URL de Products, dijimos que la URL de Products lo que hace es cargar el componente de Products. Vamos a realizar un cambio más en la aplicación para que vean la diferencia. Fíjense que en este caso, si yo pongo Products, el componente se está cargando correctamente. La diferencia está en que la llamada al servicio que hace este componente devuelve un 401. Si vamos a nuestra product list, que lo tenemos por acá arriba, nuestro product list component en el ng-init realiza una llamada al productService.getAll y espera que le responda con la lista de productos. Fíjense que el Product Service no tiene nada distinto a los servicios anteriores. Es simplemente una clase con la URL de la API, el HTTP Client y adentro un getAll que realiza una llamada al HTTP Client devolviendo una promise. ¿Sí? Entonces, nuestro Product List Component en el ng-init va a tratar de llamar al getAll, pero como ese getAll está protegido por autenticación, obviamente, si no tengo un token, va a devolver un 401. Y es por eso que en nuestra aplicación el componente Product List se carga, es decir, muestra el header, muestra los rótulos, pero obviamente no muestra contenido porque la llamada a la API retorna un unauthorized. Entonces, si bien la API funciona correctamente porque no me devuelve cosas si yo no estoy autenticado,
es decir, la API funciona correctamente, mi aplicación Angular no está funcionando correctamente. ¿Por qué? Porque yo no debiera permitir a ningún usuario que cargue este componente parcialmente si no está autenticado. Esta inconsistencia que estamos viendo acá de cargar el componente, que el componente se renderice en pantalla, pero que esté reventando por la llamada a la API, no es un escenario correcto. Lo que correspondería en este caso es que yo no te deje ver el componente si no estás autenticado correctamente contra la aplicación. Entonces, aún realizando vamos a volver a habilitar esto, aún realizando el redireccionamiento, cuando falla la llamada a la API, vamos a probar de vuelta. Si yo pongo products, estoy redirigiendo el login, pero se está cargando el componente de products igual. Visualmente no llego a detectarlo, pero se está cargando. ¿Cómo me doy cuenta? Porque acá está la llamada a product. Si está la llamada a product, significa que en algún momento se cargó el componente de producto, pero obviamente al fallar redirecciona. Y esto también sigue siendo un escenario que no es válido, ya que, insistimos, no debiera dejar al usuario acceder a ningún componente interno si necesita estar autenticado. ¿Cómo se hace eso? Justamente con el uso de los guards o de las guardias. Los guards es un componente de Angular que nos permite crear guardias que de alguna manera van a proteger nuestros componentes internos de la aplicación. La manera de crear los guards a través del CLI es ng generate guard y le ponemos auth guard. ng generate auth. La declaración guard ya le va a indicar a Angular que lo que queremos crear es justamente una clase específica de tipo guard, de tipo guardia. Y vamos a ver de qué manera eso funciona. Dependiendo de la versión de Angular que ustedes utilicen, probablemente les aparezca este pop-up donde les dice qué tipo de interfaz queremos implementar. Existen 4, CanActivate, CanActivateChild, CanDeactivate y CanLoad. En el caso puntual de este ejemplo vamos a utilizar el CanActivate. Cada una de estas interfaces nos indica esa guardia qué tipo de control hace. Si es activar, si es una guardia que permite o no activar un componente, si es una guardia que permite activar un hijo, un child, un componente hijo, si es una guardia que permite desactivar o si permite realizar una carga, ¿sí? En este caso puntual vamos a utilizar el CanActivate. Yo esto lo tiré en el root porque ya lo tengo creado arriba para no sobreescribirlo, pero acá vemos que tenemos generado nuestro auth guard. Por defecto, lo que se hace cuando genera un guard es obviamente armar un injectable, esto es como un servicio, ¿sí? La clase se llama authGuard e implementa el CanActivate, que es lo que le indicamos hace un momento atrás, que le dijimos que necesitamos que implemente el CanActivate. Este CanActivate, esta interfaz, me va a obligar a darle comportamiento a esta interfaz CanActivate. Esta interfaz CanActivate recibe dos valores. Por un lado, de manera automática, por un lado el router, un snapshot del router donde yo puedo obtener información del tipo de ruteo que estoy realizando en la aplicación, es decir, qué tipo de URL estoy tratando de acceder, con qué parámetros quiero accederlo, es decir, para determinar cuál es el estado de la acción que quiero ejecutar. Y por otro lado tenemos el state, que también nos brinda cierta información del estado actual de ese ruteo. Por defecto retorna true. Esto es lo que vamos a modificar nosotros. Los guards, básicamente en la llamada a su método CanActivate, devuelve true o devuelve false. Por eso se llama CanActivate. ¿Se puede activar? Sí o no. Dentro de la implementación del CanActivate, yo voy a agregar lógica, dependiendo de cuál es mi regla de negocio que determina si un
componente se puede activar o no. En nuestro caso puntual, lo que vamos a evaluar nosotros es si quiero acceder a un componente que está protegido con esta guardia CanActivate, voy a fijarme si estoy autenticado, es decir, si hay un token generado. Si ese token está generado, significa que yo me autentiqué correctamente y por lo tanto el CanActivate va a devolver true, porque voy a permitir que se active. Si no estoy autenticado correctamente, entonces el CanActivate va a devolver false. Vamos a ver cómo quedó la versión final del AuthGuard, que yo siempre lo guardo dentro de una carpeta auth, donde va todo el interceptor, el servicio y en este caso el guard. Y nuestro AuthGuard, fíjense que es igual, tenemos el next o el router y tenemos el state. Lo que voy a hacer es básicamente, primero, utilizando el state, que es el estado actual del ruteo, .url, yo voy a obtener la URL actual que el usuario está tratando de acceder. Por ejemplo, cuando el usuario acá hace products, ahí se guarda el state de ese ruteo que estoy tratando de utilizar. Lo voy a guardar en una URL y luego vamos a hacer un return, pero llamando primero a un método llamado checkLogin. CheckLogin es un método privado que yo establecí acá, que lo creé para separar o desacoplar esta lógica de adentro del CanActivate, pero básicamente este checkLogin lo que va a hacer es tomar la URL que obtuvimos del state y luego hacer lo siguiente. Si el servicio tiene el token definido, recuerden que el auth service es el servicio que creamos nosotros, donde guardábamos el token. Cuando se generaba la autenticación, guardábamos el token. Si estoy autenticado, el token existe. Si no estoy autenticado, el token es indefinido. Por lo tanto, voy a preguntar, obviamente inyecto el auth service, lo estoy inyectando en el constructor. Voy a preguntar si el servicio tiene el token definido. Entonces retorno true. ¿Qué significa? Si tenés un token definido, estás autenticado. Por lo tanto, te retorno true y el CanActivate vale true. Es decir, podés activar ese componente. Si esto no sucede, entonces voy a decirle al servicio que guarde en el atributo redirect URL la URL que yo quiero acceder. Es decir, al servicio le estoy pasando la URL que el usuario está tratando de acceder. Y finalmente le digo al router que redirecciono el login y devuelvo un false. Es decir, no puedo activar el servicio, el componente, y redirecciono el login. De esta manera, el usuario forzosamente va a tener que iniciar sesión en la aplicación y al iniciar sesión en la aplicación, luego lo va a redireccionar directamente a la página redirect URL, que era la página que originalmente el usuario quería acceder. Es decir, me quedo guardado el deseo del usuario de qué página quiere ir, primero le pido que se loguee y luego lo mando a esa página directamente. Entonces, en síntesis, el guard devuelve true o false. ¿Puedo activar o no puedo activar? Volvemos al ejemplo no funcional y decíamos que si yo ponía /products, si bien redirecciono correctamente al login, dijimos que el componente de producto se estaba cargando y estaba realizando la llamada a la API y esto no era correcto. Entonces, visto cómo se crea nuestro guard, nosotros ahora podemos ir a nuestro routing module, que es nuestro módulo de ruteo, donde tenemos definidas todas las rutas y nos ponemos a analizar las rutas. Y decimos, el primer componente, que es el de login, ¿tiene que estar protegido? La respuesta es que no. Si yo protejo nuestro componente de login para que estés autenticado, esto sería un bucle infinito, ya que vos para poder acceder a ese componente tenés que loguearte, pero para loguearte tenés que haber pasado por ese componente. Entonces no hay forma de proteger el login. El login debería ser público, es decir, yo debería poder acceder al login. Luego, para el logout y para la página de products,
tanto el logout, yo no puedo hacer un logout si no hice un login. Entonces, si el logout depende del login, significa que el logout es privado. Por lo tanto, el logout sí debe estar protegido con el guard. Y, por supuesto, con el products pasa lo mismo. Para acceder al componente que muestra el listado de productos, sí o sí tengo que estar autenticado, porque es una página interna de la aplicación que se protege por login. En estos dos casos puntuales, lo que vamos a hacer es indicarle que va a estar protegido por un guardia. Agregamos un tercer parámetro, tenemos el path, tenemos el component que se va a cargar, y luego le decimos que tiene una directiva canActivate, que esto se puede activar siempre y cuando este outGuard devuelva true en el canActivate. Y este outGuard justamente es el que acabamos de construir. Por lo tanto, cada vez que yo quiera entrar a logout o quiera entrar a products, se va a ejecutar el outGuard. El outGuard va a controlar si yo estoy autenticado o no, es decir, si hay un token o no. En el caso de que haya un token, devuelve true, y si no existe, devuelve un false. Si esto es true, el componente se carga, y si esto es false, el componente no se carga. Entonces veamos en la práctica qué sucede con esto. Voy a tratar de entrar directamente a Products. Fíjense que, bueno, primero que visualmente no se ve el componente, ¿sí? Segundo, que me sigue redireccionando el login, lo cual es correcto. Pero para doble chequear esto y para cerciorarme que realmente funcionó, fijémonos que en el network no está la llamada a la API de productos. ¿Por qué? Porque justamente el componente nunca se llegó a renderizar. El componente de productos nunca llegó a renderizarse. En el momento que yo solicité en la URL entrar al componente de productos, se dispara el guard controla si realmente existe el token, y si no existe, directamente no renderiza el componente. De esta manera, estamos haciendo dos cosas. A través de la intercepción, estamos interceptando las llamadas para anexar el token y de esa manera autenticarme contra la API para que responda de manera acorde. Y por otro lado, a través del uso de los guards, estamos protegiendo nuestros componentes para que, en este caso puntual, ciertos componentes privados no se muestren si el usuario no está autenticado. Los guards pueden tener cualquier tipo de lógica, y a su vez yo puedo tener más de un guard diferente. Puedo crear diferentes guards que realicen distinto tipo de validaciones. Por ejemplo, podemos tener, si tenemos una aplicación donde hay múltiples roles de usuario, por ejemplo, usuario cliente, usuario administrador, usuario supervisor, etc., y cada usuario tiene acceso a componentes específicos de la aplicación, yo podría crear un admin guard, un client guard, un operator guard o el nombre que yo quiera, donde cada guard realiza una lógica puntual. Es decir, no solamente controla que esté autenticado, sino que también controla que el usuario tenga el rol adecuado para ver ese componente. Acá es donde interviene también la creatividad de cada uno en darse cuenta cuál es la lógica de negocio que yo debería aplicar a cada uno de estos elementos. Insisto, podemos tener un guard o múltiples guards con distinta lógica de negocio, ya que simplemente el guard lo que va a hacer es devolver true o false en base a algún tipo de chequeo que yo realizo. En este caso puntual del ejercicio, simplemente verificamos que el token exista. Pero yo podría verificar no solamente que el token exista, sino que el usuario tenga un rol determinado dentro de la aplicación para ver o no determinado componente. De esta manera culminamos la teoría de esta materia. Este abordaje del uso de seguridad es muy importante, es uno de los temas más lindos que tiene la materia porque es algo con lo que se van a topar en un día a día trabajando en una empresa, en la parte de desarrollo, porque toda la parte de autenticación y de control y de seguridad es muy importante al llevar adelante el proceso de desarrollo. Este ejercicio, insisto, está acotado, está basado en algo puntual para la asignatura y para que ustedes lo puedan entender, buscando un equilibrio entre la complejidad
y la simpleza, de manera tal de que les sea funcional para el día de mañana realizar una aplicación real, pero que al mismo tiempo sea sencillo de aprender. Hay ciertos gaps de seguridad acá que no llegamos a cubrir, cosas que se pueden mejorar obviamente, pero la intención es que ustedes tengan este primer puntapié, ¿sí?, inicial de abordaje en lo que es seguridad, y que luego ustedes puedan explorar en base a los requerimientos que tengan. Todo esto está en la documentación oficial de Angular, por supuesto, y hay un montón de ejemplos, además de este, que ustedes pueden seguir en cuanto a manejo de seguridad. Este ejercicio también está subido al GitHub, a mi GitHub, donde ustedes pueden bajar el código, jugar con él y poder darle su impronta. Muchas gracias por el video y hasta la próxima.